That is the main entrance to get to the dojo, Aikido dojo, the Iwama dojo in Cuba, the main one in Havana City. It's a neighborhood named Cerro here in Havana City. Well, there's a already well-known dojo nationwide. Is located in Havana City. Over there, you can be seen Sensei Jorge is the main sensei of that style in Havana City. And we are going to cross the street. We're going to cross the street to meet Sensei Jorge. Hello, Sensei. ¿Podemos entrar ya a hacer la entrevista? ¿Dónde queda el dojo? Okay. So this he's going to show us the path to get to the dojo, which is located here in this iconic neighborhood. It's an average neighborhood here, actually, where the Morihiro style has been practiced for several years. His name is Jorge Arsenio. He's the main sensei of this style of the island of Cuba. Well, it is practiced, or it has been practiced for many years by many local practitioners. It's local practitioners a long time ago. We are taking this path to get there, guided by the main sensei Jorge Arsenio. Right after turning left on this curb, it is located. He's showing the main dojo of this Aikido style, which is the traditional one, which is practiced here in Cuba, where an interview is going to be carried out to get to know much more about the local sensei Jorge Arsenio and his practitioners and the way he could get to know about the main Iwama Association there in Japan, and the way he could be recognized by the main Hombu Dojo Association there in Japan too. This is the main dojo here. We are approaching it. It is located in this beautiful island. It is a very popular. It is a very popular sensei, as it can be seen, and it's located here in this neighborhood, where he is opening the door. And when this style has been practiced for many years, in spite of the obvious economic limitations that are watched here, and they could create their own version of a dojo in the past. A dojo that was already in one of the previous videos and interviews in the past. A community dojo in which all the practitioners are following the main figures of this style, like the old sensei Morihiro Chiba, and is our most devoted and late a practitioner named Morihiro Saito, and the main leader of this style, traditional style in the world, which is the sensei Morihiro Saito, who is the socket of the style. This style has been supported since 2013. It was the first international Aikido was carried out here by the Sensei Tristão from Portugal and his senpais at the time, Antonio Dente and Victor Detres. As it can be seen here in these historical photos in the center at the time, 2013. This is a community dojo where even karate is practiced on certain hours. It's a community dojo where the main Hombu dojo or the main Hombu dojo of this style have recognized his assistant here in the Caribbean Sea. This is the matrix that the local practitioner had created by themselves, and also
all the related tools they could create all this year while practicing this style here on the island, including those this section which is dedicated to the practitioners who practice karate in a different hour. Here you can see, here is all the things they all by themselves they did it, like all these related items, including the photo of Morihiro Saito, as they have been following his example in terms of Aikido, the traditional style. They even created this symbol by themselves before being recognized officially in 2013 by the Ombudojo. And they also have a photo of the main leader of this style all over the world for decades, who have inspired many and countless of generations to date. And those are the related tools they have created by themselves. This wooden kind of knife they have created, including this one named Joe, by themselves. They created and they made it by themselves, as they have been practicing this style in a really isolated ways in many years, including this kind of weapon too, wooden weapons named Boken. As they cannot afford to get them abroad, they have been doing this by themselves. And this is the reason this dojo exists here on the island. I mean, thanks to the efforts carried out by the practitioner of this style, as it could be watched a long time ago through other videos. Taking into account, they have felt inspired, including the main sensei Jorge Arsenio, on the figures of Morihiro Saito, as he explains to us, and he is well known by even the elderly people of this style and nationwide too. So here they could create even this kind of tribute where they pay homage to the ancestors of their style, as it can be seen here. And this is something that it is worth recording, taking into account the huge effort that the practitioners of this style have carried out nationwide. Now, in front of the camera, the main sensei of the traditional Aikido style in Cuba, named Jorge Arsenio, is paying tribute, is greeting the ancestors, a main guide of the style, spiritual guides of the style, and his own practice in his own life. It's the kind of ritual he's being carried out with his students, and is the kind of greeting that he has been doing so far since he began practicing this style for the benefits of many local generations in Cuba and in Havana City. Now he's, according to what he said, he's addressing his regards to the Aikido international community, especially the one of the style and the rest of the world. Now I'm going to ask him some questions, and and the interview is going to start. I'm going to ask him a question in Spanish language, his native language, and that's why I'm going to talk to him in Spanish now. Buenas tardes, querido profesor Jorge Arsenio. Si usted está listo para comenzar la entrevista. Bueno, no solamente para las personas o los practicantes, los amantes a nivel nacional, sino también para personas amantes del Aikido a nivel nacional, independientemente de la generación o inclusive del estilo. Bueno, ¿cuántos años tuvo usted que contactar o tuvo usted que esperar para poder lograr ser reconocido a través de su pasaporte por la asociación principal de su estilo marcial en Japón? Realmente fueron 12 años. Yo empecé en
2008 hacia el Iwama por video de Morihiro Saito, el Sensei Morihiro Saito. En el 2013 contacté con el Sensei Tristado, vinieron mandado por él y por el Sensei Jorge, dos a hacerme un seminario aquí a Cuba. Y ahora en el 2019 vino el Sensei Alberto Villarroel, que me dio un seminario. Muchas gracias. ¿Qué se siente al haber usted recibido el llamado pasaporte de la asociación principal de su estilo, Iwama Ryu, de Japón? Me siento muy orgulloso y muy comprometido con la familia Saito. Llevaba esperando esto, como les dije ahorita, 12 años. No tengo ni palabras cómo expresarme de lo orgulloso que estoy por el pasaporte. Voy a pertenecer a la familia Saito. Muchas gracias. ¿Quién se lo entregó y por qué? El Sensei Villarroel, en este seminario, me lo entregó. El porqué ese, porque me vio, o nos vio a todos, estábamos haciendo Iwama, con algo conforme para que poder entregar el pasaporte. Me entregó el pasaporte. En breves palabras, descríbanos al Sensei Alberto Villarroel y a su reciente concluido seminario. Bueno, el seminario fue muy bueno, aprendimos todo de él, de ese seminario fue muy instructivo. El Sensei Villarroel es un sensei que llega, te explica, llega al alumno, tuvo paciencia con nosotros. Estuvo con él el Sensei Jorge, que fue muy bueno también en la ayuda junto con el Sensei Villarroel. Me siento muy orgulloso de haber entrenado con él y haber recibido un seminario de él. Muchas gracias. ¿Podría usted realmente viajar como sensei cubano a la cuna de su estilo de Aikido Iwama en Japón utilizando el pasaporte simbólico o oficial de su asociación marcial en Japón, a pesar de las limitaciones que usted y los alumnos y los practicantes nacionales de Aikido en general tienen en muchos sentidos, incluyendo en su estilo, aún en la actualidad? A ver, el pasaporte no quiere decir que con el pasaporte yo puedo viajar, es un documento que te oficializa que pertenece a la asociación. Para viajar allá tenemos que tener nosotros dinero, o sea, monetaria, que no tenemos pues, dinero para poder viajar allá. ¿Podría mostrarnos el pasaporte? Ahí. Muchas gracias. Ese es el pasaporte, ¿no? Oficial que se le fue entregado. Ahí. Suponemos que es un honor para usted, ¿no? Haber recibido. Aquí está el seminario. Es el Sensei Villarroel, su firma. Muchísimas gracias. En caso de usted, como sensei principal del estilo Iwama Ryu en Cuba, no pudiese hacer uso de su pasaporte respecto a cumplir su sueño y el de sus propios alumnos respecto a recibir un curso en el llamado Hombu Dojo de Japón, bajo las instrucciones del prestigioso Soke Morihiro Saito y su familia, ¿le daría usted la bienvenida a su Soke de Japón, su familia y el resto de los senseis de su estilo y otras asociaciones de otros estilos incluso, y alumnos en su dojo y su país natal? Ay, claro. Eso es un orgullo para nosotros que el Soke estudie y nos visite. El Soke y los demás maestros que puedan venir a visitarnos. Muchísimas gracias. ¿Considera usted que se pueden seguir logrando futuros seminarios de Aikido en Cuba si la parte cubana ayuda con la alimentación y el alojamiento, como hasta ahora se ha podido hacer, debido a la obvia imposibilidad respecto a la parte cubana cubrir los llamados vuelos internacionales de ida y vuelta? Sí, esa parte no hay problema. Eso fue un acuerdo que tuve yo con el Sensei Tristado en el 2003, cuando iban a venir los dos maestros. Nos pusimos de acuerdo de que ellos pagarían el pasaje de avión y nosotros cubríamos todos los demás gastos, que sería transportación, alimentación y alojamiento. Y así fue con lo mismo hicimos con el Sensei Jorge. Muchas gracias por su respuesta.
¿Cuál es su mensaje entonces hacia el prestigioso sensei Alberto Villarroel de su estilo Iwama Ryu y hacia el Soke de su estilo en Japón y otros senseis de su estilo en el mundo y otros incluso senseis y practicantes de otros estilos de Aikido y otras artes marciales en el mundo y de su país? Bueno, soy el Sensei Jorgito, que nos visitara, sería un orgullo nosotros que viniera aquí a visitarnos, igual que el Sensei Tristán y el Sensei Villarroel. Espero que venga otra vez a Cuba a nuestro seminario, y a los demás sensei que quieran venir a compartir el Aikido con nosotros, las puertas están abiertas. Muchas gracias. ¿Cuál es su mensaje hacia la familia Saito en Japón respecto al pasaporte recibido por usted recientemente de manos de uno de los representantes del estilo y respecto a la pasión que ellos han logrado sembrar y despertar en el mundo entero de generación en generación, incluida la suya y en usted como sensei y defensor aférrimo y representante ya oficial del estilo Iwama Ryu en Cuba, al igual que su dojo, para el universo fascinante del Aikido a nivel nacional y mundial? Lo mismo que le dije ahorita, que me siento comprometido con la familia Saito hasta mi muerte. Muchas gracias. ¿Se siente usted satisfecho con respecto a la realización del segundo seminario de Iwama Ryu en Cuba, la entrega ya oficial del pasaporte a usted y su dojo, o cree que se pueda aún hacer mucho más en favor del mensaje de unión, paz, crecimiento marcial y espiritual de su estilo, de su carrera como sensei, sus practicantes y del Aikido en general dentro y fuera del contexto nacional, de acuerdo al legado de Morihiro Saito en cuanto a la práctica de su estilo? Bueno, satisfechos no estamos, porque el Aikido nunca se termina de entrenar, se entrena hasta que se muera. Ya le dije, satisfecho estuviera si el sensei Jorgito nos visitara o el sensei Tristán nos visitara. Sería un orgullo para nosotros, principalmente los dos que son los que Tristán, fue el que me dio el paso adelante para yo poder tener el pasaporte. ¿Solamente los senseis de su estilo como tal, sus principales senseis? Bueno, pueden venir de otros estilos, no hay problema, porque aquí en Cuba somos una asociación que hay 4 estilos unidos, que son Aikikai, Yoshinkan, Moshinjuku y yo, que soy Iwama Ryu, y cuando hacemos seminarios todos nos unimos y todos compartimos como un solo Aikido, que es lo que decía vos, Sensei, Aikido es uno solo. Entonces usted puede corroborar que realmente existe esa unión entre estilos. Bueno, nosotros aquí estamos unidos. Muchísimas gracias. ¿Facilita la otorgación de su pasaporte la participación femenina en el Aikido a nivel nacional? O sea, facilita la participación de la mujer en general, la entrega de su pasaporte recientemente. O sea, sí, bueno, yo he tenido muchas mujeres entrenando conmigo aquí. Lo que por problemas de la misma mujer se han tenido que ir. Solo me queda una sola que se llama Tania, que lleva conmigo como 10 o 12 años haciendo conmigo. Empezó haciendo Aikikai, dejamos Aikikai y empezamos a hacer Iwama, y ella siguió haciendo conmigo todo. Muchísimas gracias. ¿Desea usted enviar un saludo a la Asociación Principal de Aikido de Panamá, el resto de Latinoamérica y del mundo? Bueno, que me siento orgulloso que pertenecer al estilo Iwama Ryu, que cuando quieran vengan a visitarnos, que las puertas de aquí del dojo Iwama de Cuba está abierta para Panamá y para Uruguay, para todos los demás países del mundo que he venido a visitar. Muchísimas gracias, Sensei. Sensei, ¿cuál es su nombre? Jorge Arsenio. Sensei Jorge Arsenio, por sus palabras, no solamente para los amantes del Aikido a nivel nacional, sino los amantes del Aikido a nivel nacional, sin importar el estilo o la edad inclusive. Muchísimas gracias. Esto. This is the images of the inspirational image of Morihiro Saito, which has inspired all the locals practitioners here, including the sensei who was recently interviewed today.
is the main dojo of the traditional Iwama Ryu Aikido here in Havana City, where the local instructor Jorge granted an interview for all the Aikido practitioners and lovers. Is the main dojo is a community one in which all the students, all the practitioners come here and practice different martial arts and disciplines. It's just a vision about dojo, and its main certificate here in Havana, where this dojo and its association is being granted the right to teach the traditional Aikido style here in Havana. And on this poster, it can be seen some of the main figures of this Aikido style. Some of them the late, like the great Sensei or Sensei, Mr. Morihiro, who was late, Morihiro Saito, and Hitohira Saito, who is the descendant and the current leader of this traditional style and Sensei in the world. Also, Sensei Cristal da Cunha, who is the main Sensei in Portugal, where he is the one who is helping and this dojo here in Havana City. And his senseis, Antonio Dente and Victor Detres, who were here in Cuba delivering a seminar in 2013 with all the related photos about those events. And this was the first graduation ceremony, or the first degree in this style level, Iwama Ryu. It was the first graduation here with the Sensei Jorge and all his practitioners here, local practitioners here in Havana City, where is located this dojo in the Caribbean city Havana, despite of all the limitations, local limitations and obstacles. This style have survived for years here thanks to the tenacity of the aforementioned Sensei, who granted for all the Aikido lovers the interview that you could see. ¿Cuál es su nombre, edad y rango marcial dentro del estilo de Aikido que usted imparte en la República Dominicana? Mi nombre es Alberto Villarroel Sánchez, soy cuarto dan de Iwama Shinshin Aikikai, soy alumno directo del Soke Morihiro Saito Sensei. Gracias. ¿Había practicado usted otras artes marciales previas a su inversión en el Aikido, específicamente el Iwama Ryu o estilo tradicional de Aikido? ¿Es necesario? No es necesario, recomendable quizás, pero no es necesario. Sí, desde los años 70, principios de los años 70, yo comencé mi formación en taekwondo. Hice judo, hice muay thai, hice kickboxing y después finalmente Aikido, finalmente Aikido. Gracias. En su parecer, ¿qué estilo de Aikido o incluso arte marcial considera usted más completa en términos de defensa personal y salud para hombres, mujeres, niños y la llamada tercera edad? Evidentemente el Aikido. El Aikido tradicional está diseñado para que lo haga cualquier persona, es altísimamente efectivo cuando se practica correctamente. Gracias. ¿Considera usted beneficioso o no la práctica del estilo Iwama Ryu respecto a la llamada formación de valores como la amistad, solidaridad e incluso disciplina marcial y social tanto dentro como fuera del dojo en cualquier país o cultura del mundo? Sin duda. El arte marcial que nosotros practicamos y cualquier arte marcial se sustenta principalmente en unos principios de tratamiento de la parte humana, que tiene que ver con la sinceridad, honestidad y el compartir. Para nosotros, en nuestra escuela particularmente, nosotros abogamos por tener más una familia que un grupo técnico. Y en cuanto a los valores, en un momento donde a nivel mundial estamos caminando hacia una tendencia de involución de los valores,
las artes marciales, y en especial nuestra escuela, hace mucho hincapié en desarrollar esa cadena de valores. Para nosotros, ese tejido que se forma se inicia en la misma línea de formación, donde el concepto es que a mano izquierda nuestra nos queda un alumno, que es el Kohai, y yo paso, cuando estoy de mano derecha, soy el Senpai. El Senpai significa el hermano mayor. El hermano mayor debe ser el ejemplo del que le sigue, en todos los sentidos. Y en nuestra escuela hacemos un énfasis particular en desarrollar ese sentimiento de senpai que puedan ser ejemplos a seguir, más allá de la técnica, como personas, como padres, como hermanos, como hijos, como ciudadanos. Gracias. ¿Cuál es la diferencia principal entre el estilo Iwama Ryu y otros estilos practicados en Dominicana, Cuba y el resto del mundo, según su gran experiencia como sensei y artista marcial hasta la fecha? Bueno, el aikido que nosotros hacemos es un aikido tradicional. Eso significa que nosotros no interpretamos el aikido. Nosotros nos acogemos estrictamente y con apego absoluto a lo que fue la formación del fundador, que a su vez se la legó a Morihiro Saito Sensei, su principal alumno por más de 24 años. Y este a su vez a su hijo, y su hijo a nosotros de manera directa. Entonces nosotros, más allá de interpretar el aikido a conveniencia o facilidades, nosotros hemos asumido la responsabilidad de practicar lo mismo que creó el fundador y de mantenerlo vivo y en su estado originario. Hay otras escuelas que tienen interpretaciones, nosotros no podemos decir si son buenas, malas, mejores o peores, simplemente son diferentes. Nosotros hacemos el aikido de los senseis, no hacemos otro aikido. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión respecto a la salud del estilo Iwama Ryu y su práctica en el dojo Morihiro Saito de Cuba después de su llegada? Así como no. ¿Cuál es su opinión respecto a la salud del estilo Iwama Ryu y su práctica en el dojo Morihiro Saito de Cuba después de su llegada? Si entendemos por salud el estado en que se mantiene ahora, yo diría que está en un momento súper oportuno y que está evolucionando. El dojo aquí se maneja, no tenemos que hablar con mucho detalle de lo que son las situaciones y las particularidades del país. Sin embargo, aquí, primero que nada, hay un enorme espíritu de contribución y de colaboración, y hay un ímpetu total por mantener vivo el aikido. Los alumnos no escatiman ningún tipo de esfuerzo o recurso, de todo lo que esté a su alcance, dentro de sus posibilidades, por hacer la participación. Tenemos muchachos que vinieron de Santa Clara, que está a 300 kilómetros, y que con unas situaciones muy particulares estuvieron aquí y se mantuvieron. La salud de este dojo es impecable. Muchas gracias. ¿Cuál es su parecer con relación al nivel marcial que usted aprecia respecto al sensei local Jorge Arsenio y sus practicantes de la sede principal del estilo Iwama Ryu en Cuba, a pesar de la limitada práctica e información respecto al estilo desde su comienzo oficial en el año 2013? Él está en plena formación. Para nosotros es importante que quede claro un concepto. Dentro de nuestro estilo hay un solo sensei, que es el Soto. Los demás todos somos senpai, y todos somos hermanos mayores, y todos estamos en un proceso de evolución. Esto es una evolución continua. El sensei, el fundador, tenía dos expresiones para dos técnicas que se practicaban o que se practican dentro del repertorio del Aikido. Una que es la primera técnica del tatame wasa, que se llama Ikkyo, y otra que es el Inage, una proyección que se hace en Nage wasa. El sensei decía, 20 años de práctica para aprender a hacer un Inage y toda la vida para hacer un Ikkyo. Es decir, estamos en continua formación. El profesor Jorge está dotado de lo más importante que se requiere para estar en esta vida, que es el espíritu. Kokoro, Ichiban Kokoro. Primero que nada, Kokoro, corazón, sentimiento. Eso es lo más importante que tiene el profesor, y ha caminado y ha crecido y se ha desarrollado con mucho esfuerzo y con mucha intención de hacer las cosas bien. Y ha hecho todo lo posible por traer gente que le sirva de referencia tanto a él como a los muchachos, y es lo que nos motiva a estar el día de hoy. Su perseverancia, su insistencia, su tenacidad, su deseo de seguir adelante, de seguir formándose. Excelente.
simplemente. Muchas gracias. ¿Cuál es su mensaje hacia los amantes de su estilo Iwama Ryu y los practicantes del Aikido en general y artes marciales afines dentro y fuera de Cuba, la República Dominicana y en el resto del mundo? Hay una expresión que se utiliza mucho en nuestra escuela, que es Keiko, Keiko, Itsumo no Keiko. Eso es práctica, práctica y siempre más práctica. Ese es el mejor mensaje. No vamos a alcanzar nunca la mejoría si no practicamos. Hay que hacer shugyo, pulir la técnica a través de la práctica de manera diaria, con austeridad y seriedad, con mucha honestidad. Eso es lo que tratamos de hacer. Muchas gracias. ¿Se siente usted satisfecho con el seminario que usted y su senpai han impartido en el dojo, sede principal del estilo Iwama Ryu de Aikido en Cuba? ¿Cree usted que ayudaría aún más a la continuación pedagógica para las actuales y futuras generaciones en suelo cubano luego de su práctica? O sea, ¿qué faltaría? Bueno, sentirme satisfecho, uno queda con un sentimiento de que hizo lo que se pudo. Quedamos con el sentimiento de que hicimos lo mejor que pudimos en el corto tiempo. Y pusimos que podemos trabajar, que pudimos trabajar. Pero queda algo más importante, queda el deseo de repetirlo y de ampliarlo. Como le dijimos a los muchachos al final de la clase, tenemos muchas cosas que aprender todavía. Para nosotros es un honor que nos hayan invitado y que nos permitan compartir, depositen esa confianza en nosotros para compartir y ayudarlos en su mejoría. Muchas gracias. Y una última pregunta nada más, y disculpe. De acuerdo a su gran experiencia como artista marcial y sensei, ¿considera usted que a través de seminarios de Aikido se cumple, honra y propaga con efectividad el mensaje de paz mundial que el fundador del Aikido, Morihiro Saito, deseaba transmitir a través de su práctica? ¿Por qué? Definitivamente sí, y una de las cosas que nosotros abogamos dentro del dojo es, lo primero, la austeridad y la seriedad, pero sobre todo el cuidado de nuestros compañeros. Eso es una condición sine qua non. ¿Por qué? Porque estamos hablando de budo. Budo es muy serio, no es así solamente figura. No, budo implica una forma de vida, es un estilo de vida. Nosotros practicamos una técnica, pero más que una técnica, lo que hacemos, lo que participamos en esta escuela, tenemos un estilo de vida común y creemos fundamentalmente en el respeto de lo ajeno, en la paz, en la continuidad de la formación, en el espíritu, en el Dios, sea cual fuera de Dios, en la grandilocuencia de la naturaleza. Sí, definitivamente creemos en la paz. ¿Cuántos años lleva usted de instructor de Aikido, de su estilo tradicional? Del estilo tradicional desde el 2005, haciendo Aikido un poco más, como quizás 25 años, más o menos. ¿Cómo escribiría usted a su sensei principal en el estilo y a sus practicantes de dominicanos? A seguir desde todo punto de vista. Ya. El sensei es intachable, es una persona impecable, sí. El sensei es una persona digna de admiración, él y toda su familia. Por eso nosotros, los que tenemos la suerte de haber estado con él bajo su formación, quedamos subyugados por esa capacidad de entrega, de abnegación con la que él ha manejado su escuela a lo largo de toda su vida. Tiene más de 50 años de práctica de Aikido. Se sentó en las piernas del fundador desde niño. Y es importante que se entienda que nosotros trabajamos por y para la familia Saito, que son los que han llevado adelante la pesada tarea de mantener el Aikido de los Sensei íntegro, completo, como el Sensei lo fundamentó, lo creó y quiso que se propagara. El Sensei, el fundador, designó al padre de nuestro soque, de nuestro maestro, como el cuidador de su dojo, el director técnico de su dojo, el cuidador del Aikijinja, el templo donde el Sensei iba a rezar todos los días. No, nuestro Sensei es intachable, realmente intachable. Tiene cualidades humanas, una cualidad técnica impecable. Es el que primero llega, el que último se va, el que más trabaja, entrena todos los días. Él y su familia. No solamente él, su esposa y sus dos hijos entrenan diariamente en el dojo. O sea que él predica con el ejemplo. No podemos hacer menos que eso. Tratar de hacer lo mejor que podamos, emularlo lo mejor que podamos, a pesar de la distancia que tendríamos que recorrer. Eso es. Y disculpe usted, ¿cómo se describiría usted como sensei y practicante marcial y sus alumnos en Dominicana y los que ha tenido? Un aprendiz. Yo hice un compromiso con mis alumnos hace mucho tiempo que iba
me comprometí a formarme lo mejor que pudiera para poder compartir con ellos. Y desde entonces no he hecho otra cosa, sino que en la medida de mis posibilidades he ido varias veces a Japón, he seguido a todos mis maestros, voy constantemente a las formaciones, trato de mejorar mi nivel técnico para poder compartirlo con los muchachos. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, para no solamente los artistas marciales de aquí y practicantes de aquí, sino el resto del mundo, sus propios alumnos. Es un seminario que, según me han explicado, es histórico, creo que es el segundo después de muchos años. Así es. Bueno, muchísimas gracias a usted. No, gracias a usted por tomarnos en consideración y por darle el apoyo a la escuela y al profesor Jorge. Ojalá poder conectar con ustedes como medio de comunicación para que sigan difundiendo las iniciativas que desde aquí se están tomando. De seguro van a ser muchas más. Gracias. No, gracias. Muy amable. This is the Morihiro Saito dojo presentation in middle 2010, where Sensei Jorge is carrying out an average train is in by feeding. Finally, I'm out of here where our local practitioners make jokes and also practice. We're in the middle of the really intense sunrise, sunny day. Buenos días. Good morning Para todos los practicantes del estilo Iwama. to all the Aikido Iwama Ryu practitioners Yo soy in the world. el representante de Iwama aquí en Cuba. I am the Iwama Ryu Aikido representative in Cuba. Y saludo también a todos los practicantes de Aikido, no solo del estilo mío, sino de todos los estilos. And I am also sending my greetings to all the practitioners, not only about the Iwama Ryu style, but also to all the styles of Aikido in the world, and sending my greetings as a sensei. Como quería Sensei, As a sensei wanted que el Aikido es paz abundante, that the Aikido was a really abundant peace. la It should unión, be abundant peace for everyone. la unión entre todos los hombres, The unity for all the men, la amistad, friendship, la sinceridad, honestly, como los 7 principios del Budo, just like the 7 principles of the Buddha philosophy.
Mando saludos a todos. I am sending my greetings as a sensei for everybody, all the practitioners of the Aikido in the world, Y principalmente a la familia Saito, and especially to the Saito family as well. My greetings I am sending to them, que las amo desde 2005, who I really loved since 2005. cuando ellos no me conocían. Because when they didn't know about me, Yo entrenaba por los videos del Sensei Morihiro. I then used to train myself, my students, through the videos of the late Morihiro Sensei, watching all those videos and repeating all those what everything was appearing there. En esos años fue cuando empecé a entrenar. In those years when I began training, Y me gustó mucho and I really liked trabajar el Sensei Saito. the way that the Saito used to train and teach at that time. Felicito al Sensei Jorge So I really congratulate this Hitohira Sensei por tener for having kept fiel el Aikido original de los Sensei. for having kept the original Aikido taught by the O-sensei himself, Igual que hizo in the same way that his father did it in the past. felicidades I want to congratulate them. Congratulations for all of them. y espero algún día que me haga la visita. And I really hope that he could one day come and visit us here in Cuba. Saludo a Yasuhiro Sensei. My many greetings to Yasuhiro Sensei as well. I am sending to him. Hombro, codo, cadera, bajo, subo la mano, todos. Importante el movimiento de foco a la entrada del morotatorio para que puedas hacer tu movimiento de forma y forma. This is the long-awaited seminar since 2013 of the Iwama Aikido style here in the capital city of Cuba in this afternoon session. The local lawyer here in Cuba, really humble one, has a list. This isolated practitioner have their own dojo. Nos toca a alguien más bajito que nosotros, tenemos que bajar, armonizar. Alguien más alto que nosotros. La mano al centro, como un pequeño.
different generations of local practitioners who have been practicing this practically isolated, because of in the past there was no more seminar carried out here. So this is regarded as a really happy and unusual experience here, which they don't know if this could be repeated again. So this is a very important seminar carried out here, or being carried out here in 2010 in Cuba. The Sensei Alberto Villarreal explained and giving instruction to one of the oldest practitioners here in Cuba, one of the ones isolated practicing here at the Morihiro Saito Dojo of Aikido. They have been helped thanks to the University of this Sensei from the Dominican Republic and the one from Portugal, ordered and sent in the past through email instructions, named Tristan from Portugal, and he is senpai at the time, 2013. It's the time they're taking a break now. This is the local seminar carried out by the Dominican Sensei, who have accepted the challenge of helping the local practitioners of the Morihiro Saito Dojo here in Havana City, the only one of which has been practicing the Iwama since the first and last seminar carried out a long time ago in 2013. In the center there are some people, some main figures like Sensei Jorge, which can be seen here, and Tania, which is the only woman carried out or practicing this style on the island. This is the second seminar after many years of really isolated practice since the official beginning of this style in 2013.
which is being carried out here with a great and unusual passion, despite all the local barriers in many senses. This is the outside of a sport area, public area. It's a free facility for everybody, where they are carrying out this part of the seminar here now in the morning, but in the afternoon it will be inside the dojo. Sensei Jorge, the one who had been for many years isolated, practicing this style, which doesn't really know his real level because of the impossibility in terms of being tested here on the island. In the center is the Dominican Sensei, which is giving the instruction for all the local and passionate practitioners of this traditional Aikido style. In Cuba, it is usually practiced the Aikikai style since many years ago, with and without international support. But these practitioners have been practicing this style usually without support, and except after 2013, when they could contact the main dojo in Japan, and they were helped through a sensei from Portugal named Tristão. Nowadays, this practice is regarded for them as a miracle. It's a Dominican and sensei which has been recognized by the main association in Japan, is carrying out this seminar here of a traditional style. And this is a major event here. It is regarded as a major event, taking into account the many years of isolation they have had here, practicing this style by themselves, trained and led by the local sensei Jorge Arsenio, and his main students like Tania Caridad is the woman, the female woman of that dojo, and others like others ones like Victor's and some other ones. The Dominican sensei's name is Alberto, and his assistant, who are here doing their best to promote this style even much more on the island, and to take this practitioner from the total isolation they had been for many years, even after being contacted by their humble dojo in 2013, when they have that unusual chance in the past. This is a style that is featured by the use of the weapons. It is practiced, as far as we have been explained, it is practiced in the Iwama region in Japan. It's a municipality of Japan where this style was practiced originally by one of the main students of O Sensei, what is regarded as a great sensei, Morihiro Saito, who was Morihiro Saito. Here in Cuba, many miles away from Japan, and it's a great culture, this style had been practiced in total isolation, as it was explained before. By then,
when they explained that they got really happy when they had these visitors now for the first time since 2013 here in Havana City, the capital city of the island of Cuba. He's one of the oldest students of Aikido. He's in almost his 80s. And she's the only woman in Cuba practicing this style. There was an expert in Aikikai in the past, many years ago, before 2013. Two of the main and oldest practitioners, Victor in the center and Meneses on the right, since the early or late 90s. They started to practice Aikido by themselves without international support, like Sensei Jorge, since that time. As well as the other practitioners, female practitioners there. Dismissed, they have taken a break now. Toma el brazo, bajo el hombro, la cadera y el codo, conecta hacia adelante con un poco y balancea. Cadera. Sin fuerza, no es necesario centrar al contrario, entonces no sabemos si lo que estamos haciendo un uso de fuerza. See the current seminar in 2019. Cuando tengamos esa duda, entonces pensamos en lo siguiente: ¿qué pasa? He's a Dominican Sensei. La fuerza.
stand here at the Morihiro Saito dojo with the current sensei, back to Havana, Dominican Republic. The president of Sensei Jorge Arsenio means practitioners. This is the afternoon training session of this seminar here. And one of the main practitioners talking to the foreign sensei. Toma el brazo, bajo el hombro, la cadera y el codo, conecto hacia adelante con un poco y balanceo. Cadera y algo. Sin fuerza. No es necesario empujar, al contrario. Entonces no sabemos si lo que estamos haciendo es un uso de fuerza. This is the current seminar in 2018. Cuando tengamos esa duda, entonces pensamos en lo siguiente: ¿qué pasa? He's a Dominican sensei. Current seminar. Iwama stand here at the Morihiro Saito dojo with the current sensei, back to Havana, Dominican Republic. The president of Sensei Jorge Arsenio means practitioners. This is the afternoon training session of this seminar here. And one of the main practitioners talking to the foreign sensei. Last greeting, the Morihiro style, conducted by the senpai of the dojo. Piri, everyone knows him as Piri.
This is another training, an open air training conducted by the main Cuban Sensei Jorge García Valdez to some of the local students here in Havana City. Some of them were already interviewed, and some of them participated in the last seminar conducted by the Dominican Sensei Alberto, who was here in early 2019. Now it is just an average training of the Iwama Ryu style, even under this really intense sun rise today. This is the Cuban summer where the sun is really intense, and even though on those conditions they are working, and by doing this kind of training today at 1 o'clock under a really burning sunrise, just because of the passion they feel about Aikido and this style, and others as well nationwide, where they are doing the same at this time.
when children are doing this kind of training as well. Del estilo Iwama de Aikido, conducido por el maestro principal del estilo en Cuba, por Arsenio, y algunos de sus alumnos bajo el abrasante sol del Caribe a la 1 de la tarde. Esa es la práctica común del estilo aquí en Cuba. Por muchos años estuvo condenado a la invisibilidad hasta que fue reconectado años atrás con la asociación principal del estilo Japón, después de años de autoestudio, de la misma manera que la están haciendo exactamente hoy sus practicantes.
Gaze up. Train, just an hour's training day.
latest training being carried out here. Some enthusiasts, Morihiro students, pupils of Sensei Jorge. The common images. There is a martial life inspired of all the religions. These are different dimensions which they all live. Training every day. Raining or even not raining. Even hot and sunny day like today. In the Caribbean Sea, the third world nation. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le está pareciendo el entrenamiento? ¿Un entrenamiento? Bueno. ¿Y a usted? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el entrenamiento? Ya. Del Aikido a nivel nacional, ¿no? Del Aikido, ¿no? De la base. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias. Es otro estilo, ¿no? Oh, disculpa por la interrupción. So it seems that many sides can train together here, like in peace. Since they come on train, they are sharing their experiences and enjoyments as well about this martial arts that unites, at least in many
parts of the world, including in Cuba, here in the Caribbean Sea. Como se puede ver el entrenamiento conjunto entre algunos miembros de incluso otros estilos, de forma pacífica y una gran hermandad a nivel nacional, fomentada por el Aikido, en este caso el estilo Iwama arriba. La Sensei, en este caso, en el día de hoy, es Sensei Arsenio, del estilo Iwama arriba. Quien está llevando este entrenamiento conjunto entre estilos entre estudiantes de esos estilos y incluso algunos de otros a nivel nacional. No solo un simple entrenamiento, pero muy beneficioso para la unión y subir el nivel, como se puede apreciar. Explanation by Sensei Jorge. Jorge said related explanation. ¿Qué te parece el entrenamiento? ¿Qué le parece? Muy bueno, refrescamos todo el tema de las armas y verdaderamente acá hace cierto tiempo es bueno tener un seminario más. Ya, así. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Miguelito. ¿Qué le parece? Muy bueno. También. ¿Es del estilo? No es, yo soy de Aikikai, pero el estilo Iwama es muy fuerte. O sea, se corrobora, usted corroboraría que se fomenta la hermandad entre estilos a través de este entrenamiento, ¿no? Claro, el Aikido es muy bueno. ¿Su nombre? Alex. Muchísimas gracias. Disculpe por la interrupción. Llame. Vamos a hacer el segundo documental. ¿Tú lo sabes? Lo mismo, los dos subimos. Ahora se adelanta. Y hace un corte a mi rodilla. Yo hago lo mismo, si yo voy para adelante, él me corta la rodilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir para atrás lo mismo, hacer el movimiento virtual. Yo voy a, es como si yo le fuera a hacer, esto, ¿no? Entonces, él no me da tiempo, yo cargo y él entra en su. Voy atrás. Sensei Jorge Arsenio is carrying out this part of the seminar of training, because he actually is a trainer in which he's
he knows. So this demonstrates that the Aikido taught by Sensei Uchiwa really unites people, even in Cuba. I forgot to tell me about respect how to deliver a sword, explained by Aikido Sensei Jorgito. Llamen. Vamos con la mano adelante y tocar la aula, vamos a ponernos aquí, porque usted la mano hace sur y ya nos mata. Tiene que ir a cortar. ¡Ey!
para no. Sigue. So I can be seeing the difference between styles here. But they really enjoy being together in spite of the technical differences. It's a common training and average training. His main goal is to not only to increase techniques but also to join all of them as well. So there was a brotherhood named Aikido. Nationwide and a world brotherhood as well. So it can be felt here, can be felt. Facility. It is free and they are available for everyone to practice.
the last part of the seminar. It's about to finish. It's not seminar, it's a train. It will be a train. The usual train where he's instructing many of the local practitioners, even of other styles as well, in order to increase everyone's level, technical level, and to unite them. It's a sunny day. It's almost 40 degrees. In this tropical nation, third world nation, and beautiful one at the same time. Now the related reading to Sensei of the world of Aikido. This is what it's called. This water was like a little ground to me. It's Morihiro Aikido. If you want to hear from the Aikikai, they are just sharing this. Buenos días. Good morning. Yo soy Jorge Arsenio García. I am Jorge Arsenio Valdez, Instructor an instructor de Aikido Iwama of the Iwama Aikido style in Cuba. Quiero hacerle una información I want to announce and I make an announcement para todos los practicantes for all the practitioners de artes marciales of martial arts, en Cuba y en el mundo entero, not only in Cuba but also in the world, que debemos dejar de entrenar and we should stop training para cuidarnos in order to look after ourselves and protect y our toda la students comunidad and all the community que está alrededor de los dojos, around the dojos, así mismo como en Cuba y en el not mundo only in entero. Cuba but also in the entire world. La vida es muy apreciada Life is really precious, y debemos and we should de cuidarla. look after it, our life. Les mando un saludo a todos I am sending my greetings to all of you, y les pido a todos que se cuiden, and I am asking all of you to protect yourself, que se queden en la casa, to stay home, que esa es la mejor solución. and that is the best solution. Gracias a todos. Thank you all.